Días a todas, a todos. Hoy es nuestra clase 23, es decir, estamos ya en la semana 12 del curso. Esta es nuestra semana de cierre de circunferencia. Así que vienen dos clases, yo diría que mis favoritas, me encantan estas dos porque vamos a tener un resumen de todo lo que hemos aprendido de una manera súper elegante. No, no vamos a escribir en ninguna parte resumen, teorema 1, 5 y 8, sino que vamos a ocupar las cosas y vamos a ver cómo funcionan. Por eso me encantan. La clase de hoy día es una clase más constructiva de ir a mirar temas y en cambio en la clase siguiente es organizar todo para probar teoremas. Así es que con eso tenemos un buen resumen de esta última unidad, pero sobre todo de todo lo que hemos aprendido hasta ahora en cuanto a congruencia, a semejanza y a circunferencia. Y después nos queda un tema de construcciones que vamos a ligar ahí con temas algebraicos y lo que es la geometría nuclear. Así es que partimos la clase hoy día con la exposición de la tarea que esta vez le correspondió a Byron. Adelante, Byron. A ver si tienes permiso para compartir. Ya. Volví, no sé si me estaban esperando a mí, porque estaba buscando agua. Todavía era otra Ah, vez. sí, sí, estamos esperando. ¿Sí? Adelante. Ya. Ya. Bueno, primero que nada voy a encender mi cámara. Hola a todos, compañeras, o compañeros, ayudantes y a la profesora, obviamente. Hoy día me toca presentar la tarea 10. Obviamente tengo lista mi presentación, así que vamos a mostrarla. Necesito que me digan si es que se ve bien, sí. Si es que no se ve bien, díganme. Sí, se ve bien. Ya, súper. Voy a apagar la cámara durante la presentación, pero para las dudas, consultas, comentarios, voy a prenderla de nuevo. Okay. Simplemente por temas de concentración. Ya. Bueno, la tarea 10 en sí, quiero más que nada darle la bienvenida, porque va a ser algo un poquito largo. Antes de comenzar, también quiero dar los agradecimientos a más que nada a la Javi, que me apañó anoche y a hacer un par de cosas y practicar un poquito la presentación. Y ya que, como les dije y les mencioné antes, un poquito larga. Porque primero que nada tenemos que describir dos métodos de construcción. El primero es más largo que el segundo. Y después hay que ver el tema de los perímetros, que tienen unos pequeños trucos en los cálculos, a mi parecer, pero necesitan alguna explicación. Es por eso que voy a dar un buen tiempo. Así que relájense, vayan a tomar, o sea, si es que tienen algo para comer o algo para tomar, sería bueno. Entonces, vamos a empezar con los conceptos previos necesarios para esta tarea. Otra cosa que hay que mencionar. Voy a hacer un poquito híbrida mi presentación. Voy a pasar a GeoGebra para poder hacer la construcción. Y después de eso, para poder ver los cálculos, voy a citar directamente a mi tarea en ese caso. ¿Por qué? Porque siento que después de pensarla y decidir mucho, dije ya, la mejor forma para poder presentar los cálculos creo que están en mi tarea, ya que está todo bien explicado con imágenes y cosas por el estilo. Ya, los conceptos de geometría plana 1 que se ven en esto, y esto es interesante, más bien no es la primera vez que me pasan una tarea, pero tengo que citar a las tareas 8 de geometría plana 1, donde aquí nos decían que teníamos que demostrar que un pentágono regular, cada diagonal es paralela a cada uno de los lados, las 5 diagonales son congruentes y cada bisectriz de un ángulo interior es simetral del lado opuesto. Obviamente después van a notar en qué parte use cada cosa. La clasificación de polígonos, que obviamente la que más nos importa es del polígono regular, que es equilátero y equiángulo. O sea que todos sus lados son congruentes, al igual que sus ángulos internos. El teorema de Pitágoras, que todos ya lo conocemos, que en todo triángulo rectángulo podemos calcular cualquiera de sus lados con
con la fórmula que ven acá, a al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, donde uno lo conoce más como cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. La proposición 1 de la clase 16, que es la que prácticamente yo no sé si no he usado desde que la vimos, que en un triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo no basal, la simetral de la base, la altura y la transversal gravedad desde el vértice de ese ángulo coinciden. Tenemos la definición de simetral, que la coloqué más que nada por si alguien se la olvidaba. El corolario 6 de la clase 7, que era la medida de cada ángulo interior en un polígono regular. O sea que prácticamente cuánto mide cada ángulo interior en un polígono regular. El teorema 1 de la clase 7, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo de 180 grados. El postulado 10, que es el postulado de la suma de los ángulos. El postulado 3, que es el postulado de adición de segmentos, que no creo que necesite mucha explicación. Y el postulado 14, que es el criterio ALA de congruencia de triángulos, que ese prácticamente lo usamos casi al final. Entre los conceptos de geometría plana 2 tengo que citar a la tarea 4, donde pudimos sacar la relación entre la medida de un diagonal, de un pentágono regular, y la medida del lado está en el razonable. A tal como nos muestra aquí, 1 más raíz de 5 dividido en 2, que es igual a phi, que es como podemos nombrar a la razonable. También definí polígono inscrito y circunscrito, que fue una de las cosas que vimos en la clase 20, si es que no me equivoco, de geometría plana 2, donde dijimos que un polígono inscrito es en una circunferencia si cada uno de esos vértices pertenece a esta. Por su parte, la circunferencia dice circunscrita al polígono. El polígono circunscrito es un polígono que, si sus lados son tangentes a una circunferencia, podríamos decir que es un polígono circunscrito. En este caso, la circunferencia está inscrita en el polígono. Es como prácticamente algo al revés, cuando hablamos de circunferencia inscrita o circunscrita. Tangente, también la definí, una recta tangente, una circunferencia, una recta que intersecta en un solo punto. Pero lo importante también, que no hay que olvidar, es que el punto de intersección se denomina punto de tangencia, que también lo usamos dentro de la tarea. O por lo menos yo lo sé. Proposición 1 de clase 16, toda tangente a una circunferencia perpendicular al radio en el punto de tangencia. Por eso no hay que olvidar el tema del punto de tangencia. El teorema 4, que es el teorema de las tangentes. Bueno, ese lo hemos usado bastante últimamente, tanto en ayudantía como en clases. Así que la gente que ha estado asistiendo, yo creo que sí lo recuerda. Pero para la gente que no, si hay dos tangentes a una circunferencia y se intersectan en un punto exterior a ella, entonces los dos segmentos determinados por el punto exterior y el punto de tangencia respectivos son congruentes. Y el teorema 1 de la clase 10, que es el criterio ángulo a ángulo, que estamos hablando de semejanza. Y bueno, para explicarlo me gustaría tener un dibujo, pero en este momento no tengo el dibujo, pero cuando lo usemos van a darse cuenta de cómo es. Pero explicándolo un poco, yo sé que en palabras a veces un poco enredados, dos triángulos son semejantes y dos ángulos interiores del primer triángulo son congruentes con los dos ángulos correspondientes. Eso es muy importante, que sean correspondientes del segundo triángulo. Ya, pero hay unas pequeñas cosas que hay que recordar del pentágono regular. Y aquí es donde empezamos citando la tarea 8. Todas las diagonales de un pentágono regular son congruentes entre sí. Eso lo demostramos en la tarea 8. Al igual que sus lados lo son entre sí y también la medida de sus ángulos. Estas dos las otras dos últimas por la definición de polígono regular. Entonces aquí, como pueden ver en la figura, ojalá se vea, o sea, más que nada quería que se vea legible. Los colores no son muy bonitos, pero ya se van a dar cuenta el porqué. Entonces tenemos A, B, C, D, E y tenemos que AD y BD son diagonales de nuestro pentágono aquí y por lo tanto estas dos son congruentes. Eso es lo importante de lo que estamos mencionando. Utilizando la figura anterior, que es la misma que tenemos acá, los segmentos AD y BD son diagonales, lo mismo que acabo de mencionar. Vamos a decir inmediatamente que el triángulo ADB es isósceles en D, ya que las diagonales son congruentes. Y por lo tanto también, por lo demostrado en esa misma tarea, nosotros dijimos que los ángulos basales de este triangulito, que cumple una característica especial, miden 72 grados.
¿Y por qué citar a este triángulo tan especial? Porque este triángulo especial es el que nos puede ayudar a construir el ángulo de 72 grados, que es uno de los ángulos centrales de nuestro polígono que vamos a construir, o sea, el pentágono regular. Esta parte es súper importante. ¿Por qué? Bueno, además de que cuando yo hago mis tareas intento averiguar por otros lugares, o además de recopilar toda la información de todas las clases que hemos visto, pero creo que no sé si no lo habré pasado o cosas por el estilo, pero dentro de este triángulo lo podríamos llamar que este es un triángulo áureo. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente, o más bien creo que está en la siguiente diapositiva, sí. Pero anteriormente también dijimos que el lado de un pentágono, o en verdad, la diagonal de un pentágono, es al lado en la razón áurea. Y este en particular, este triángulo isósceles, su base y su lado están en razón áurea. Por lo cual se llama triángulo áureo. O por eso, más o menos, lo que yo averigüé. No lo llamé así porque nosotros parece que en ningún momento lo definimos de esa forma. Así que solo por ese caso no lo definí así. Ya empezamos nuestro triángulo isósceles anterior, es hacia donde queremos apuntar la construcción del pentágono regular, o donde realmente queremos comenzar la construcción del pentágono regular inscrito, por si acaso. Ya que es lo que utilizamos para la tarea de 4 de geometría plana 2, donde nos basamos en la razón áurea. Aquí es lo mismo que estaba explicando hace un ratito, que la medida de la diagonal es dividida la medida del lado, o sea, la medida de la diagonal es la medida del lado, como en la razón áurea. En conclusión, lo que comenzaremos construyendo será el triángulo que está en razón áurea para obtener el ángulo central de nuestro pentágono regular. Y como dije, del pentágono regular inscrito, porque para el circunscrito creo que es un método bastante diferente y un poco más simple. Así que ahora yo voy a irme a GeoGebra para poder empezar a construir. Así que necesito que me avisen si que se ve cuando lo diga. Aquí. Creo que en este momento se está viendo, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, no voy a preguntar sobre dudas o consultas todavía porque siento que solo vimos conceptos previos y para que no retrasarnos tanto, porque de aquí para adelante empezamos lo que tenemos que fijarnos en cada detalle que vamos a ir construyendo. Para empezar construyendo, lo primero que tenemos que hacer es una circunferencia de radio R. Yo esto lo aprendí debido a que una tarea, no me acuerdo si la tarea 3, parece que la tarea 3, me saqué mala nota por lo mismo, porque yo me di comencé una construcción desde un número. Y en este momento le hice radio R para poder tomar todas las circunferencias en general. Ya. En la cual vamos a trazar 2 de sus diámetros. Tal como ven en la figura, estamos trazando 2 de sus diámetros. Más bien puedo cerrar acá. Quizá así sea mejor. Ya. Vamos a trazar 2 de sus diámetros que van a ser perpendiculares entre sí. Tal como muestra la figura. Nada más. Después de esto, empezaremos a construir nuestro triángulo isósceles que está en razón áurea. Comenzando con sacar el punto medio del radio MB. En este caso, este radio MB. Para poder hacer esto, bueno, aquí como pueden ver ya tengo casillas de control preparadas para poder hacer todos los pasos posibles. Pero también les voy a ir explicando el paso a paso de cómo construirlo en caso de que quieran construirlo a manito. Obviamente todo esto yo lo construí a mano y después le coloqué las casillas de control para que no fuera tan difícil en la presentación. Entonces, para esto tomaremos la medida del radio MB con el compás. Lo primero que van aquí con el compás, obviamente tenemos nuestra figura. Ya teniendo el radio MB en nuestro compás, vamos a hacer 2 circunferencias. Una de las circunferencias que vamos a construir ya está hecha, que es esta circunferencia solita, porque hay que colocar en el punto M y en el punto B la circunferencia del radio MB. Tal como muestra la siguiente figura. Algo así. Después de eso, en la intersección, que en este momento tenemos denotado por I, tenemos que trazar una perpendicular al
al radio MB. Donde esta perpendicular intersecta el radio MB, va a ser nuestro punto medio. Creo que si aquí no me equivoco, ahí está. Con el cual lo notamos por X. Ya teniendo el punto medio, podemos trazar el segmento CX. Aquí, sí, aquí. Es trazado el segmento CX simplemente con la herramienta de segmento. Al momento de trazar el radio CX, aquí ya formamos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si este es perpendicular aquí, también es perpendicular acá, por lo cual el ángulo XMC, su medida es 90 grados, por lo cual es recto. Por lo tanto, el triángulo CMX podríamos decir que es rectángulo. Pero aquí tiene una particularidad, porque como este MB y este MX era el X era el punto medio, MX es la mitad del radio. Entonces ya tenemos una proporción ahí, que MX es a MC como 1 es a 2. Obviamente porque es la mitad. No hay algo que hacer más allá. Ahora podemos utilizar el teorema de Pitágoras y podemos obtener la medida del segmento CX. Que esta es la parte importante, porque con esto nos vamos a dar cuenta al tiro del por qué nos sirve este segmento. Creo que ahí está. Si nos damos cuenta con el teorema de Pitágoras, nos quería que R cuadrado, R medios al cuadrado. Aquí, bueno, no sé, podemos utilizarlo de dos formas. Yo lo dejé en R, pero después quizá en un momento dije quizás se hubiera hecho más fácil dejándolo como mc al cuadrado más mx al cuadrado igual a cx al cuadrado y cosas por el estilo, pero siento que, no sé, creo que como la tarea se basa prácticamente en construir las dos pentágonos regulares, incongruity y circunscrito, y después calcular el perímetro en función de R, creo que podríamos empezar a trabajar con el radio. Entonces, después nos da, aquí haciendo la suma, nos queda 5R cuadrado dividido en 4, por lo cual, si aplicamos la raíz, nos queda que CX igual a la raíz de 5 por el R medios. R medios, recordando que es MX. Ya. Por lo tanto, podemos concluir que el segmento CX tiene la medida de raíz de 5 que necesitamos para construir el triángulo isósceles con proporción divina. O el triángulo áureo que les comenté hace un ratito. Ahora solo nos quería construir la medida de 1 más raíz de 5. Esto lo podemos lograr fácilmente construyendo una circunferencia de radio CX con centro en X, como lo veremos a continuación. O sea, si nosotros construimos. Y aquí es lo mismo. Si tomando el compás, tomamos XC y lo colocamos aquí, nos va a dar nuestra circunferencia de radio CX. Acá prácticamente podemos, creo que ahí se ve mejor, para que no se le confundan tanto las líneas. Vamos a sacar el cálculo también porque ya no nos sirve. Ya, entonces tenemos prácticamente esta circunferencia de radio CX, como lo veremos a continuación. Y en la imagen anterior podemos ver, aquí ya podemos practicar un poquito de cálculo o empezamos a darnos cuenta que MS, en este caso MS, es R medios por 1 más raíz de 5. Más bien aquí está el cálculo, por eso. 1 más raíz de 5. ¿Y por qué? Bueno, nuevamente, si sumamos aquí MX es R medios. Más bien, si nos vamos acá al cálculo de acá. Ya. Y nuestro CX, que es el radio de aquí, o podríamos decir que XS también es CX, porque son los dos radios de la misma circunferencia, es raíz de 5 por R medios. Si nosotros factorizamos, nos queda MS, que quería R medios por 1 más raíz de 5. Y aquí les dejé un ejemplo de por qué esto es la proporción divina, o la proporción áurea, o el phi, como todos lo conocemos. Porque si uno, no sé, por X cosa reemplaza el R por 1, prácticamente nos da esto. 1 más raíz de 5 dividido en 2 es igual al phi. Y obviamente si uno lo reemplaza por 2, por 3, por 4, por 5, o por lo que uno quiera, nos va a dar alguna proporción del phi. Ya. Después de esto,
Solo nos quedaría construir una nueva circunferencia, pero esta vez con el radio ms. O sea, con el radio que nos dio en proporcionador. De esta forma. Obviamente, ¿para qué vamos a repetir la construcción? Ya sabemos que en el compás tomamos de M a S y construimos la circunferencia. De esta forma. Y con centro M, obviamente. Ya teniendo nuestra circunferencia con radio MS, solo nos queda construir el buscado triángulo isósceles con esta medida. Para esto trazaremos una perpendicular. Una perpendicular que va desde el punto medio que habíamos sacado, o sea, el X, hacia el infinito, podríamos decir. Pero obviamente aquí la corté mi perpendicular y la dejé ahí. A donde en la circunferencia de radio mayor va a haber una intersección, la cual la vamos a llamar Y o Y o I, como ustedes quieran. Aquí, ya que el punto X es punto medio del segmento MB, podemos construir desde aquí, podemos hacer lo siguiente. Si trazamos MI y MB, esto va a ser un triángulo isósceles. ¿El por qué? Nuevamente, ¿por qué es un triángulo isósceles? Ya que sabíamos que X era punto medio, y como sabemos que si esto es punto medio, podríamos decir que también esto es simetral, o un segmento de simetral. Al momento que nosotros construimos un triángulo y esto es simetral y sabemos que este es isósceles, por lo tanto este X también podríamos decir que es altura, o más bien podemos decir al tiro también que es altura porque es perpendicular, es bisectriz, es todo lo que habíamos dicho anteriormente gracias a la proposición 1, creo que sí, es la proposición 1 de la clase 16, si es que no me equivoco, de geometría plana 1. Entonces, tal como muestra la siguiente figura, tenemos nuestro triangulito. Este triangulito es el mismo que vimos en los conceptos previos, en el cual dijimos que era nuestro triángulo áureo, porque ya tiene las medidas. Este es 1 más raíz de 5, es 1 más raíz de 5, por lo cual este angulito que tenemos acá, gracias a la tarea 8 de este semestre, de este ramo de geometría plana 2, sabemos que este angulito mide 72 grados. Ya con esto, podemos empezar a darnos cuenta de que casi tenemos nuestra construcción de nuestro pentágono regular inscrito. Porque ya tenemos el ángulo de 72 grados, sabemos que está en proporción áurea. Por lo tanto, simplemente nos queda construir la intersección de IM en nuestra circunferencia de radio menor. Al momento que construimos nuestra intersección sería el punto G. Yo la llamé el punto G. Y después tenemos que trazar simplemente el segmento BG, como en este caso, y este en sí sería el primer lado de nuestro pentágono regular, el cual nos servirá para poder construir completamente nuestro pentágono. Para este último paso, aquí hay muchas formas de hacerlo. Bueno, entre comillas, porque uno de los pasos es copiar este ángulo de 72 grados, ya que es lo que queríamos construir, copiar el ángulo con nuestra forma de copia de ángulo. También podemos repetir este mismo proceso, pero para todos. O también simplemente podemos tomar el compás aquí, de esta forma, hacer una circunferencia ahí. El siguiente punto que prácticamente sería sería prácticamente nuestro otro intersección, por lo cual tendríamos otro lado del pentágono. Ahí es dependiendo como ustedes quieran. Tienen esos tres métodos. Ahí el que ustedes elijan el que sirve. Yo por lo menos podría decir que lo hice de forma análoga, de forma que me quede, según yo, mejor. Porque si de esta forma me quedó la proporcionaria, pues supongo que lo otro me quedaría igual. Ya. Y con eso, ya terminamos, más bien, si es que no confían en ese tema de la circunferencia, aquí lo puedo probar. Si se dan cuenta, el H y el B están donde mismo. Por lo tanto, el H es el otro punto del pentágono regular inscrito. Después de esto con esto ya está finalizado prácticamente la construcción de nuestro pentágono inscrito en la circunferencia. Entonces, al menos con eso quedó finalizado por esa parte. Quedó zafado de esa parte.
Hasta el momento, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, quizá, en la construcción. No sé si alguien la tiene, si no, seguimos nomás, porque igual nos queda bastante. No, todo claro hasta ahora. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, ahora vamos con la construcción de lo siguiente, obviamente. Acá vamos a despejar un poquito de estas cosas porque si no nos va a quedar un poquito raro todo. Creo que esto también. Y esto también. No, esto. Listo. Oh, pero se me fue un punto. No sé dónde está ese punto. Ah, acá. Ahí está. Ya. Ahora, vamos con la siguiente construcción, que es el pentágono circunscrito. Para comenzar con esta construcción debemos definir que los puntos, bueno, esto de nuevo yendo a los conceptos previos, tenemos que definir lo siguiente, que los puntos B, G, H, K y J son puntos de tangencia de la circunferencia. Por lo tanto, gracias a la proposición 1 de la clase 16, podemos decir que habrá una tangente en cada uno de esos puntos que es perpendicular al radio de dicho punto. Ya, sí, aquí como que ya avancé un poquito, di 2 pasos de una y quizás podríamos habernos perdido. Pero aquí lo primero que vamos a hacer, entonces, esto creo que acá hay algo, bueno, ahí sí. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar los radios de nuestra circunferencia que van hacia los distintos puntos que acabamos de nombrar. G, H, K, J y B. Entonces, aquí nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es trazar perpendiculares a estos radios. Y como sabemos que la perpendicular a estos radios en estos puntos de tangencia van a ser tangentes, lo único que nos queda sería dibujarlas. De esta forma. Más bien se hace algo bastante bonito, si se dan cuenta hace una estrella. Si uno aleja un poquito el dibujo, se da cuenta que es una estrella. No, me dio curiosidad en un momento qué pasaría si hago otra cosa, pero no era lo que iba enfocado a la tarea. Así que vamos a seguir con esto. Después, cada tangente, si se dan cuenta, tienen puntos de intersección. Hacemos todas intersecciones. Lo llamé PQRST para tener algo bonito en el pentágono circunscrito. Y prácticamente después, ya sacando las tangentes, simplemente tenemos que unir los puntitos de esta forma. Obviamente SR, RQ, QP, PT y TS siguen siendo tangentes por si acaso. No es que hayan desaparecido las tangentes. Simplemente como que ahora son segmentos de esas tangentes. Y con eso ya tenemos el fin de las dos construcciones. Y esta es como la primera parte, y según yo, después de haber terminado la tarea y haberla repasado un montón de veces, creo que al principio pensaba que era la parte más difícil, pero creo que la parte más difícil es sacar los perímetros, porque creo que el cálculo, como lo vemos en geometría, nunca hemos apuntado tanto al cálculo de cosas, por lo tanto, al menos a mí me costó harto, sinceramente, poder sacar los cálculos. Bueno, para esto, denme 5 segundos porque voy a conectar la tableta gráfica, porque necesito rayar un par de cosas. Ya. Ahora vamos a cambiar de nuevamente lo que estamos mostrando y vamos a irnos directamente a lo que es nuestra tarea. Ya, vamos a compartir. Deme un segundo siguiente de compartir porque si no va a quedar mal. De esta forma, ahí sí. Hasta el momento todo bien. ¿No hay alguien que se haya perdido con el tema de las construcciones? Porque igual podemos revisarlas después si quieren. No es necesario seguir avanzando tan deprisa. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Consultas? Todo bien por mi parte. Super. Muchas gracias, Javier. Ya. Ahora nos queda calcular los perímetros.
Y vamos a partir con el perímetro de nuestra linda y bella... bueno, nuestro lindo y bello pentágono inscrito. Acá, lo primero que vamos a hacer, nuevamente, y aquí esto es simplemente por conveniencia, nada más. Aquí vamos a colocar un color que... Yo creo que el azul se nota. Sí. Ya, lo primero que vamos a hacer es construir estas dos diagonales de nuestro pentágono. Y como sabemos anteriormente, las diagonales de nuestro pentágono son congruentes, por lo tanto KGJ, que es nuestro triángulo que se forma aquí, es isósceles. Obviamente yo aquí por lo menos casi siempre cuando hago mis dibujos los colores significan que son congruentes. Pero yo sé que todos no saben mi notación, así que vamos a ir colocando las cosas que son congruentes. Ya, eso es lo primero. Luego de eso, vamos a trazar la altura desde G hasta M. Eso es lo primero que vamos a hacer. La altura desde G hasta M. Tal como muestra nuestra cosita aquí. Ay, se me fue aquí. Aquí está. G hasta M. O sea, de G hasta KJ. Prácticamente esa es la altura de nuestro triángulo. Entonces, el punto de intersección que vamos a llamar ahí es L. Como sabemos que es isósceles, este punto es simetral, o sea, este segmento es simetral, bisectriz, y bueno, todo lo que sabemos ya realmente. Bueno, aquí hay ya que empezar a hacer un poquito de cosas. Pero antes de esto, vamos a explicar un par de cositas que son importantes. Acá tenemos que decir lo primero que todo, primero que nada, no sé cómo se le dice mejor, pero MG es radio. ML es lo que conocemos como apotema. Más bien, nuevamente, lo tenía en la mente, pero los conceptos previos se suponía que tenía que nombrar el apotema, pero no lo nombré. Pero bueno, el apotema es un segmento que va desde el centro de nuestro polígono, de cualquier polígono regular, hasta el punto medio de uno de los segmentos, o de uno de los lados, mejor dicho, de uno de los lados. Por lo cual, ML es apotema. Hasta ahí yo creo que todo bien. Bueno, entonces tenemos que MG va a ser igual a R, porque es la medida del radio. ML va a ser el apotema, porque el apotema es una medida también. Y KJ va a ser igual a L. Por lo cual, como sabemos que L es punto medio, KL va a ser L medios. KJ le llamé L por lado, por si eso. No tiene ninguna complicación, ninguna explicación además de eso. Lo mismo que escribí acá, por lo menos KL medios. También tenemos la medida de la diagonal. Ah, bueno, importante. KG es la medida de la diagonal. Pero nosotros sabemos que la medida de la diagonal se da de la siguiente forma. Porque nosotros sabemos que la medida de la diagonal es la medida del lado, como 1 más raíz de 5 dividido en 2, ya que están en proporción áurea, ya que es un pentágono regular. Pero nosotros lo vamos a escribir de esta forma. 1 más 5, 1 más raíz de 5 dividido en 2 por el lado. Porque esto fácilmente podemos verlo aquí. Según tenemos la diagonal, tenemos el lado, es igual a 1 más raíz de 5 dividido 2. Y esto es lo mismo que si nosotros despejáramos la diagonal, por lo cual nos va a quedar el lado por el 1 más raíz de 5 dividido 2. Ya teniendo eso en cuenta, nosotros lo que queremos sacar, ¿qué es? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que queremos sacar? Nosotros lo que queremos sacar es el lado KJ. ¿Por qué? Porque ese es el lado de nuestro pentágono regular inscrito y que al final, como es regular, todos los lados miden lo mismo. Por lugar sacando un lado, voy a poder sacar el perímetro de este. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras y reemplazando con los valores anteriores, tenemos MG más ML. Nos vamos acá arriba y vamos a ver la imagen. Decía, MG más ML, que tenemos aquí, o sea, este de aquí y este de aquí,
O sea, sería en nuestro caso el radio más el apotema. Yendo de nuevo de abajo. El radio más el apotema más KL, KL, que era el ladito, el lado dividido en dos. Entonces, R más A al cuadrado, radio más apotema, todo eso al cuadrado, más L medios al cuadrado, va a ser igual a la diagonal. ¿Y qué es la diagonal? Lo mismo que habíamos explicado hace un ratito. Entonces, de esta forma, ¿cuál es el triángulo que estamos utilizando? El triángulo KLG. Este de acá. Oh, bueno, disculpen mis líneas porque hoy día no ando muy preciso. Pero bueno, este es el triángulo que estamos utilizando. Pero antes de seguir calculando, debemos tener un par de cosas más en cuenta. Y esta es porque el cálculo, bueno, un par de cosas que tenemos que tener en cuenta realmente. Yo quizás no me hubiera dado cuenta si es que la profesora no lo menciona en la clase. Más bien cuando intentó dar algunas pistas sobre esta tarea. Pero aún así, aunque haya dado las pistas, me costó mucho, pero mucho llegar a ciertas cosas. Más bien, este segmento que vemos aquí, que es MJ, es lo que más no es lo que más me costó, pero ya llegando a esto podríamos empezar a sacar un montón de cosas. MJ, como vemos aquí, este segmentito que colocamos acá, MJ es un radio de nuestra circunferencia, obviamente. Entonces aquí se nos forma otro triangulito. Si se dan cuenta, este otro triangulito rectángulo también. LMJ, a donde su altura, el apotema, su base es L medios, porque recuerden que KJ es L, por lo cual este L medios. Y nuestra hipotenusa, podríamos llamar, es radio, o es el radio. Por lo cual podemos hacerlo de esta forma. A cuadrado más L medios al cuadrado, eso es igual a R al cuadrado. Despejando el lado nos queda como L medios al cuadrado, eso es igual a R cuadrado menos A al cuadrado. Esto es lo mismo por si acaso, porque después lo vamos a ver como L cuadrado dividido en 4, para que no nos perdamos. Y acá, si se dan cuenta, ya formamos algo que nosotros conocemos como una suma por su diferencia, que eso es muy importante. Más bien, no sé, habré estado analizando este tema, no sé, unas 3 o 4 horas. No solamente este tema, sino que el cálculo completo de este perímetro. Ya. También hay que tener en cuenta que la altura de nuestro pentágono regular equivale a lo siguiente. Ya. ¿A qué equivale? Acá aquí vamos guiándonos. GL es igual a GM más ML. GM más ML, que es el radio más el apotema. Lo hemos dicho todo el rato. A más R. Y eso es gracias al postulado de suma de segmentos. Porque nosotros sabemos que G, M y L son colineales. Ya. Entonces, atención aquí. Yo creo que esta es una parte que me costó, como les dije, del análisis de esta parte me costó mucho. Porque R más A es la altura. Sí, la altura de nuestro triángulo isósceles que habíamos construido, pero también es la altura de nuestro pentágono. Y esta parte, más bien tuve que buscarla en todas las clases y encontré algo que me servía recién en el ejercicio 4 de la clase 22 de geometría plana. 1. Nos dicen lo siguiente, que el apotema de un pentágono regular es igual a L dividido en 10 por 5 por la raíz de 5 por 5 más 2 raíz de 5. Más bien, si se dan cuenta, esto de acá, que es la altura de nuestro pentágono, lo podemos sacar desde aquí, con un cálculo. Este cálculo no lo coloqué aquí por el simple hecho de que igualmente siento que hubiera demorado un poquito más la demostración. O sea, el cálculo del perímetro. Pero desde aquí llegué a esto, a que el R más A es igual a L medios por el raíz de 5 más 2 raíz de 5. Entonces seguimos con el cálculo del perímetro del pentágono. Ahora ya teniendo todo esto en cuenta, podemos seguir con el cálculo del perímetro del pentágono. Por lo tanto, usando la fórmula de la altura de este, que es la que tenemos aquí, nos queda de la siguiente forma. R más A es igual a L cuadrado por raíz de 5 más 2 raíz de 5. Ya, o sea, L cuadrado, L medios. Todo esto, aquí hay que elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? De una forma conveniente.
porque vamos a utilizar lo que dijimos acá arriba. L cuadrado dividido en 4. Entonces nos queda R más A al cuadrado es igual a L cuadrado. Y aquí simplemente sacamos la raíz. Nos queda 5 más 2 raíz de 5. Ya. Nosotros dijimos acá que L cuadrado dividido en 4, y acá lo tenemos acá arriba, es R cuadrado menos A cuadrado. Entonces lo reemplazamos aquí. Aquí esto es una suma por su diferencia, por lo cual nos queda de la siguiente forma. R más A, está R más A al cuadrado, es igual, simplemente voy a explicar la forma, o sea, lo que necesito explicar de aquí, para no demorarnos tanto. R más A y R menos A. Esto prácticamente podemos dividir por R más A toda la ecuación y nos quedaría de la siguiente forma, tal como está aquí. Después de esto, simplemente aquí, según yo, me faltó los paréntesis. Ya, con el paréntesis después distribuimos. Bueno, aquí ya prácticamente podemos ir más rápido en el cálculo. Distribuimos, después de esto emparejamos con términos semejantes, factorizamos. Y acá, tal cual como dijo la profe, aquí era la decisión de cada uno, pero yo seguí los consejos de la profesora nuevamente y dejé la apotema en función del radio. Con lo cual nos queda 1 más radio de 5 dividido en 4. Ya. Después de esto, ahora este tema del apotema, podemos reemplazarlo en nuestra, prácticamente, en nuestro teorema de Pitágoras. Pero ¿cuál teorema de Pitágoras? Aquí nuevamente tenemos que ir hacia arriba. Un poquito más hacia arriba. No, por aquí. Aquí. A este. Este es lo que vamos a usar ahora. A cuadrado más L medios al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Por qué? Hay que recordar el foco. Hay que siempre recordar el foco. ¿A qué es lo que queremos que llegar? Al lado en función del radio. Entonces, partiendo desde ahí, solo nos quedaría A cuadrado más L medio al cuadrado es igual a R al cuadrado. Nosotros lo que queremos despejar es L, por lo cual aquí simplemente esto es el cálculo simple. Elevamos todo al cuadrado, despejamos acá el L medios, o sea, el L al cuadrado dividido en 4, nos queda L cuadrado es igual a 4, y después nos queda de esta forma. Obviamente, si sacamos la raíz de esto, nos queda 2 por la raíz de todo eso. Ya, reemplazamos los apotemas que obtuvimos anteriormente, acá, por si acaso, si alguien no lo recuerda, este. Pero obviamente, como aquí está el apotema al cuadrado, lo dejamos al cuadrado. Ya, aquí factorizamos por R cuadrado y resolvemos el cuadrado a la vez. O sea, lo que está al cuadrado acá. Como está R al cuadrado, acá prácticamente podemos sacarlo fuera de la raíz. Después de dejarlo, aquí vamos resolviendo obviamente todo lo de la raíz, nos queda 2R. Aquí el 16 podemos sacarlo hacia afuera, como que como un 4, por lo cual nos queda 2R dividido en 4, lo mismo que R medios, que es lo que está acá. Y después factorizamos un poquito más para embellecerla y que no nos quede de alguna forma un poquito complicada. Por lo cual ahí ya obtuvimos L en función del radio. ¿Por qué? Porque la única incógnita que nos queda del otro lado, al lado derecho, es el radio. Ya teniendo el lado de nuestro pentágono regular inscrito, simplemente nos faltaría sacar el perímetro. Obviamente sumar L más L más L, que es lo mismo multiplicar 5 por L. Acá esto es muy importante recordarlo. Este tema. Yo quería colocar de color rojo. Ahora sí. 5L va a ser igual al perímetro de BGH KJ, que es nuestro pentágono. Más bien lo vamos a ver más bajito. Aquí. BGHKJ, pero aquí nadie se complique. 5L es igual al perímetro de esto, por lo cual es lo mismo que multiplicar lo que nos dio por 5. Y nos queda de la siguiente manera, 5R medios dividido en 2 por eso. Acá me dio una pequeña diferencia con lo que le había dado la profesora, pero no entendí el por qué. Quizás yo me equivoqué con la calculadora. Lo saqué con calculadora, obviamente esto no lo voy a sacar a mano, pero lo saqué con calculadora y un valor aproximado. Más bien dejé bastantes decimales. Pero bueno, eso es 5,87785 por el radio. Ya teniendo eso, tenemos el perímetro, el perímetro de nuestro pentágono inscrito en la circunferencia, pentágono regular, por si acaso. Ya, ahora vamos a sacar el del pentágono circunscrito.
Bueno, para poder calcular el primero esto, aquí tenemos que hacer un par de jueguitos y recordar un par de cosas, como el corolario 6 de la clase 7 de geometría plana 1, como nos dice aquí, que es el que nos decía cuánto valía cada ángulo interior de nuestro polígono regular. Y como es prácticamente, como es un pentágono, lo que nos dice es que esto es de la siguiente forma. 5 menos 2 por 100, o sea, por 180 dividido... creo que quedó mal esa línea. 5 menos 2 dividido en 5. Y bueno, eso que nos da 108 grados. ¿Por qué? Porque ya me lo aprendí de memoria de tanto hacerlo. Ya, nos da 108 grados. O sea que cada ángulo interior, o la medida de cada ángulo interior, equivale a 108 grados. Estos de acá miden 108. Este de acá también mide 108. Más bien, esta es la pista. Justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Sacar la medida, esta pequeña medida, esta de aquí. Bueno, ya me imagino que se dan cuenta de cómo lo vamos a sacar, que esto es gracias al postulado de la suma de ángulos, lo cual decimos que un ángulo, en este caso JKH, va a ser igual a la suma de JKG, si es que no me equivoco, sí, JKG más GKH. Por lo tanto, nos queda de esta forma y nos queda que GKH es 36. 108 menos 72, 36 grados. Bueno, acá también lo que vamos a decir es que como es pentágono regular, este pentágono regular, recuerden, los colorcitos son que son congruentes sus lados, por lo tanto, GKH, o sea, sí, GKH va a ser congruente también con este angulito de acá. ¿Por qué? Porque KH y HG son congruentes, por lo tanto, este triángulo KHG es isósceles. Por lo cual sus ángulos, las medidas de sus ángulos basales son iguales. Entonces este mide 36 y este también mide 36. Esto también está dibujado más abajo, que es de la misma forma. Acá, 36, 36. Siempre guiándonos por los colores. Los colores nos van a ayudar a la respuesta, creo yo. Después de esto, después de haber sacado esos angulitos pequeños, vamos a sacar también los ángulos de nuestro triángulo KTH. KTH. Este triangulito que está acá, este triangulito que está acá, es prácticamente, o bueno, no vamos a decir nada primero, no vamos a spoilear las cosas, pero realmente este KTH, lo único que sabemos de él es el ángulo KTH. ¿Por qué? Porque como dijimos que nuestro pentágono circunscrito también es regular, sus ángulos internos por el cálculo interior también miden 108 grados. ¿Ya? 108 grados. Ahora sus ángulos basales deben ser de la misma, o sea, KTH. Se me olvidó decir un par de cosas. Este KTH, recuerden que aquí podríamos decir que TK y TH son segmentos de tangentes, porque recuerden que TP y TS son tangentes. Bueno, son todos segmentos de tangentes realmente, porque la tangente es una recta. Pero bueno, según el teorema de las tangentes, nosotros podemos decir fácilmente, y aquí es porque les dije la otra vez que lo íbamos a ver más gráficamente cuando estuviéramos construyendo el perímetro, y decimos que TK y TH son congruentes, simplemente por el teorema de las tangentes. Entonces, al momento que el triángulo KTH tiene dos lados que son congruentes, podríamos decir nuevamente que este triángulo es isósceles. Por lo tanto, sus ángulos basales deben medir lo mismo. Y como sabemos solo el ángulo de 108 grados, quiere decir que haciendo un cálculo bastante simple gracias al teorema 1 de la clase 7, que es el teorema que habla sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo que tienen que medir 180. Aquí con un cálculo simple nos da que la medida de THK o del ángulo THK es 36. Y por lo cual la de TKH también es 36 grados. Ya teniendo la medida de nuestros dos triángulos utilizados, tal como muestra la siguiente figura, si nos damos cuenta, tenemos los moraditos, el verdecito, el verdecito. Esto es lo mismo que hacemos en clases.
aquí prácticamente y rápidamente podemos deducir que hay triángulos semejantes. ¿Por qué? Por el criterio ángulo-ángulo de semejanza. ¿Por qué? Porque TK, si lo miramos así, TK es semejante a HK. ¿Por qué? Porque tenemos un lado correspondiente en los dos triángulos y tienen los mismos ángulos, 108 grados y 36 grados. Nada más que decir. Entonces el triángulo KTH, o sea, KTH, va a ser semejante a KHG. Esto pasa, más bien, bueno, esto un poquito adelantando para que no nos vayamos entorpeciendo dentro de todo esto. Esto pasa análogamente en todos estos triangulitos, por si acaso. Ya sabiendo la semejanza, podemos construir esta siguiente proporción. KT es a KH como KH es a KG. Acá abajito le coloqué el lado de la base como el lado de la base. ¿Por qué? Nuevamente, KT es a KH, un lado, KT es a KH, que es la base, como KH, que es el lado, pero del triángulo más grande, que es del KHG, hacia la base, que es KG. Ya. Aquí hay que, bueno, hay que notar algo. Esto es importante para solo un puntito que según yo es necesario para poder construir el perímetro, porque si es que no hacemos esto, no vamos a poder, o sea, por lo menos a mí me quedan ciertas dudas. Pero bueno, también podemos agregar que la siguiente congruencia, que todos estos triángulos, todos estos triangulitos, KTH, JPK, y todos estos triangulitos que están en naranjo, JRP, todos los que se forman con las tangentes son congruentes. ¿Por qué? Por el criterio ALA. ¿Por qué? Por el criterio ALA. De forma analítica, podemos decir que todos los triángulos, que todos son triángulos isósceles. Por lo mismo que hablamos del teorema de las tangentes, todos sabemos que todos estos son triángulos isósceles. Por lo cual, si este mide 108 y este mide 36 y este mide 36, acá de forma analítica podemos decir que 36 ala, ángulo, lado, ángulo. Este lado es común para todos, o bueno, todas las bases de estos triángulos son comunes por el hecho de que son los lados del pentágono regular inscrito. Por lo cual, todos son congruentes. Ya. Si todos son congruentes, esta es la parte importante, que es lo que quiero llegar. Si todos son congruentes, tenemos que TH es congruente con SG, por ejemplo. ¿Por qué? Por lados correspondientes de triángulos congruentes. Después de eso, como sabemos que SG es congruente con SH, por el teorema de las tangentes, nosotros podemos decir por transitilidad que TH es congruente con SH. Al momento que decimos que los dos tienen la misma medida, ya que son congruentes, podemos decir, gracias al postulado de la división de segmentos, que estas distancias, o sea, de TS, va a ser dos veces cualquiera de estas dos distancias, TH o HS. Entonces, al momento que decimos esos, analíticamente decimos que H es el punto medio de ese segmento. Eso era lo importante que había que dar por entender. Y recordar que H es un punto de tangencia. Por lo tanto, esto pasa análogamente en todos los puntos de punto de tangencia. Entonces, AG, B, J, K y H son también puntos medios de sus lados correspondientes. Ya. Entonces, usando la proporción que sacamos, KT va a ser igual a KH al cuadrado dividido en KG. Y aquí, nuevamente, vamos a usar lo que habíamos, la misma medida que habíamos usado antes. Parece que aquí ya no hay más dibujos porque aquí, después de esto ya no hay. Pero vamos a fijarnos por el de acá arriba. KT es igual a KH dividido en KG al cuadrado. Nosotros decimos, primero que nada, que ML era el apotema, KJ era el lado, MG era el radio, y bueno, ahora lo que hay que darse cuenta que KH es igual a KJ, por lo cual los dos son los mismos que el lado del pentágono inscrito. KG es la diagonal, acá si nos vamos arriba nuevamente, si no recordamos, KG es la diagonal, ¿ya? KH es L, por si acaso. KH es L. Pero aquí lo que nos están pidiendo es KH es L, por eso igual a que crea L al cuadrado.
Y lo que queremos sacar es KT. ¿Qué es KT? Ahora nos vamos a ver nuevamente. ¿Qué es KT? KT es la mitad del lado, por eso era importante sacar el punto medio, porque KT es el lado, es la mitad del lado de nuestro pentágono circunscrito. Ya. Y nos falta lo último, que es KG. KG, bueno, KG es lo que nosotros conocemos como la diagonal de nuestro pentágono, que esa está en razonadoria. Por lo cual, nos queda de la siguiente forma. Al momento de, ya aquí podemos simplificar L con el LL, nos queda 2 veces L, esto porque este es con S, por el teorema de la oreja. El 2L es igual a 1 más raíz de 5, racionalizamos, nos queda de la siguiente forma. Simplificamos el 2 con el 4 y nos queda de esta forma. Por lo cual KT, que es la mitad del lado de nuestro pentágono regular circunscrito, será de esta forma. Obviamente, como es la mitad, tenemos que multiplicarlo por 2. Al momento que lo multiplicamos por 2, nos queda de esta siguiente forma, de L por raíz de 5 menos 1. Pero aquí esto es lo importante que yo les dije. Bueno, para poder sacar el perímetro hay que multiplicar eso, lo que nos dio, que sería la medida de nuestro lado del pentágono circunscrito, por 5. Pero nosotros sabemos que 5L era igual al perímetro de nuestro pentágono inscrito, por lo cual simplemente nos quería multiplicar lo que nos dio nuestro pentágono inscrito por raíz de 5 menos 1, quedando de esta forma 7,2 aproximadamente por el radio de la circunferencia. Y bueno, así de largo fue, y realmente, según yo, aún así hay muchos detalles súper importantes y bonitos dentro de dentro de todo este cálculo. Me gustó mucho hacer este ejercicio, me demoré un montón. Podría decir que sí sufrí en momentos, pero realmente me gustó porque repasé mucho y hasta hice ejercicios del semestre pasado que no había hecho. Así que eso. Eso era toda mi presentación, estimados compañeros y compañeras, profesoras y ayudantes. Casi me quedo sin voz porque estoy un poco enfermo, pero eso era todo. ¿Aló? Profe, está Perdón, muteada. sí, estábamos. Es que me dio tos en un rato, donde hace frío. Preguntas, comentarios para Byron. Es verdad, eso mismo. O sea, yo encontré que igual era una tarea bien complicada, muy larga, y encuentro que igual él le explicó súper bien porque a paso, como el paso a paso, igual se nota la preparación con la presentación, con el GeoGebra, igual mostrar, encuentro que igual mostrar como su cálculo, igual era más cómodo porque tantos cálculos es más cómodo verlo en látex que verlo como en directo en GeoGebra. Así yo Ujú. encontré que fue una buena presentación, dejó todo claro. Bravo para él. Ya, muchas gracias, Javiera. ¿Quién más? Yo, Natalia. sí. Bueno, primero, yo creo que al menos quizás como comentarios y semi-consejos, al menos como que quizás como el hecho de estar comentando, así como en esto me demoré, esto está difícil, esto como que al menos en un principio siento como que uno pierde el tiro, al menos a mí, por ejemplo, cuando pasa en clases y nos dicen los profes así como ya, esto me costó, o sea, esto es difícil, como que ya el tiro uno queda como con un tanto de miedo, por decirlo así. Entonces como que uno Ya. queda con eso. Entonces si o sea, si se omite o si se plantea así como ya lo que vamos a ver hoy día va a ser más sencillo, quizás no, como que uno no parte con tanto miedo, o quizás no decir más sencillo, pero omitir eso, quizás, Mm, ya. eso. Y respecto a lo otro, quizás siento que lo del látex quizás era más cómodo, tal vez, pero igual se perdía un poquito el hecho como de ir subiendo y bajando, como que siento que a veces uno se perdía un poquito, entonces quizás era un trabajo enorme hacer eso mismo como en GeoGebra o cosas así, pero quizás se podía tener como la imagen de GeoGebra al lado y ocupar el látex también para poder ir como guiándose al tiro y no tener que hacer ese como de sub y bajo. Eso. Y creo que respecto a la tarea, sí, era bastante larga. A mí también me quedó eterna la tarea, pero el único detalle que encontré respecto a la resolución fue con la segunda construcción.
porque creo que fue como que se asumió ya, trazo las tangentes, pero no demuestro no demuestro que los segmentos son congruentes, que hay ángulos ahí de 108, sino que se trazaron y ahí quedó como ya, hay un pentágono regular aquí. Pero siento que esa partecita faltó demostrar. Y ahí con eso, incluso al demostrar eso, te salía que eran puntos medios, que era la parte de abajo, por una definición que vimos también en geometría plana 1. Creo que eso, pero igual felicitaciones porque de verdad era una tarea eterna. Y, y eso más que nada. Igual como en la pausa, el tono de voz y todo eso súper bien. Así que eso, más que creo que fue como una disertación casi de una hora. Así que igual súper, súper bien. Eso. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, él siempre les comenta las Yo, posiciones a ustedes. Ya, Alberto, adelante. eh, eh, bueno, primero felicitar a Byron. La verdad es que eh, hizo un trabajo titánico. Esta tarea era bastante larga, la verdad. Eh, pero la explicación es súper clara. El- como dijo Natalia, el tono de voz como que es bastante bueno. Eh, lo que sí, claro, a mí también me pasó que cuando veíamos los cálculos, entre subir y bajar las páginas, como que me perdía, me desconectaba. Entonces, parece ser que cuando las cosas son, los cálculos son largos, quizás sea mejor hacer un paso a paso en GeoGebra y mostrarlo de aquí llego hasta acá. Y esto cuando es muy extenso el cálculo, quizás simplificar un poco, yo creo, porque salió como demasiado largo. Eh, y eso, eso es la verdad. Ya, muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más? ¿No? Eh, Francisca. sí, o sea, era solo eh, ahí corroborar eso que decía la Nati, de que la tarea en sí era larga y en lo personal sentí que como los comentarios de que aquí hay que tener en cuenta esto que lo vamos a ver más adelante, pero igual lo digo acá, eh, o que esto va a ser muy difícil, pero igual lo vamos a ver. No sé, siento que habían como muchos comentarios extra que a mí por lo menos como que me distraen. Entonces yo soy súper mala para concentrarme, entonces yo a veces tengo eso de que ya omitir comentarios de más, pero de repente había información importante y fue como, no, ¿qué dijo? ¿Qué fue? Y entonces, pero la tarea sí estaba larga, pero sentí que con los comentarios se volvió la presentación más larga de lo que pudo haber sido. Y sí, con lo del cálculo, yo igual me mareé porque igual tenía la pantalla del computador cerca, entonces fue como, no, mucho movimiento. Entonces pensé que tal vez con la figura de GeoGebra, como decían, con los cálculos por último alrededor tú los puedes ocultar, mostrar y todo eso, y tampoco es como que hubiese sido mucho más trabajo porque puedes copiar lo mismo que escribiste en LaTeX, copiarlo en GeoGebra y se queda igual. Eh, y eso, pues tal vez jugar con los colores que también te da GeoGebra, entonces sí decir, ya, en vez de volver arriba y ver dónde reemplazabas qué cosa, mostrar en GeoGebra y esto que tenemos de este color era el cálculo que está de este color. Y así yo creo que habría sido un poco más fácil. Pero además de eso, como que cuando hablas del contenido en sí, estaba bien el ritmo, pero siento que igual yo creo que igual, no sé si estaba nervioso o no, pero siento que a veces uno hace esos comentarios cuando está un poco nervioso y trata de no acelerarse mucho y dice otras cosas que están extra. Eh, pero omitiendo eso, la presentación igual me gustó, los dibujitos, los GIFs que tenía y todo eso, como que igual le hacía más ameno tanto conocimiento previo. Y como les explicaste también, tampoco te detuviste mucho en decirlo, fue como justo y preciso. Así que sí, estuvo larga, pero creo que bueno. Así que eso, felicidades. Gracias, Francisca. ¿Alguien más?
Bueno, yo también tengo un par de comentarios y coincido más o menos en lo que dijeron tus compañeras y compañeros Byron. Yo diría que se puede dividir en tres partes la demostración. En la primera estaba bien armado el PPT con todas las cosas previas y al revés de la Francisca yo pensé en todos esos monitos que se movían. Pensé, ustedes saben, siempre en mi nieto se habría quedado ahí en los monitos y no habría escuchado nada. Yo no sé en qué punto esas cosas por un lado atraen, pero por otra distraen. A lo mejor hay que poner menos, no sé, eso hay que darle vueltas. ¿Ah? No, eso no es una crítica, sino que algo como para pensar. Yo, porque uno por un lado quiere que las personas se entretengan, pero por otro lado no quiere que se distraigan en otras cosas, y como los triangulitos y el pollito y todo eso eran más entretenidos que los teoremas, yo pensé en eso, que más de alguien podría haberse quedado perdido. En la parte del GeoGebra estaba súper bien hecha, Byron, pero lo que yo encontré me pasó lo mismo que la Natalia, creo que los puntos cruciales no se demostraron y que era que efectivamente, y tú lo dijiste en el inicio, uno puede tener polígonos equiláteros, equiángulos y regulares. ¿Te acuerdas que hicimos harto hincapié y de hecho hemos Sí. construido cosas equiángulas y no equiláteras y cosas que Ujú. efectivamente es lo que construye, que no era difícil era un comentario, tanto en el inscrito como en el circunscrito. Ajá. Y en la segunda parte me faltó de frentón la presentación. Es cierto, y es ahí cuando uno, finalmente tú estás en ese nivel de hay que votar el PPT, porque el PPT a uno no le sirve cuando ya está haciendo cosas más de matemática. Tiene que irse al Beamer. Y ya tú Sí. te manejas súper bien en el látex, así es que el Beamer con con las pausas, con los monitos, porque efectivamente el ir y volver en una cosa escrita cansa, es muy cansador sobre todo. Se Sí, yo me notaba que imagino. estaba bien hecho, pero es cansador. Ahora, creo que Ujú. te diste un par de vueltas de más en los cálculos, pero eso es natural si estamos recién en segundo año de, de pedagogía en matemáticas, así que ahí hay, claro, te diste unas cuantas vueltas de carnero en los cálculos que alargaron aún más el tema, pero sobre todo lo que ahí te hizo perder más tiempo y fue más cansador fue el no tenerlo en una presentación como debió haber sido. Sí, ¿Qué más pasó, bien me costó. Natalia? Ah, perdón, Byron. Discúlpame, Ah, contesta sí. primero y después la Ya. Natalia. O sea, que más bien me costó decidir ese tema. Más bien yo dije, ya, si lo coloco en una... Más bien en un momento hasta lo pensé hacerlo yo a mano, todo, y ir escribiéndolo todo yo a mano, con la figura al lado, tal como me estaban diciendo mis compañeros, y ir, pero según yo, en un momento iba a perder legibilidad, porque no sé. Y también quizás me iba a demorar mucho más, porque iba a tener que... O sea, tengo mis notas al lado, sabía más o menos lo que tenía que ir diciendo y sabía lo que tenía que ir prácticamente calculando, pero aún así me hubiera demorado demasiado si lo hubiera hecho así como a mano. Tenía la tableta gráfica por lo mismo. Ya, Y entonces al final terminé decidiendo, dije ya, donde lo tengo mejor explicado es dentro de mi misma tarea, entonces dije ya, aquí tengo todos los cálculos, los tengo bonitos, se ve legible, podría ir explicando cosas con la tableta gráfica y por eso al final terminé decidiendo eso, ya. sinceramente. Más bien, el punto que usted toca y también tocó una tarea que fue el tema de comprobar o demostrar que al final eran regulares los pentágonos, más bien ayer como que dije, ya, le hago el último cambio y coloco ese tema, porque al final también, más bien casi al final, cuando estaba haciendo los cálculos, vi que prácticamente demostré que el pentágono circunscrito era regular por el tema de los ángulos. Pero dije, ya, si lo cambio esto de aquí para arriba y después lo vuelvo a repetir, como que quizá no me va ni me viene, como que lo pensé y dije, ya, y además que igual ya tenía muy extensa la tarea, son Mm. prácticamente 25 hojas de Y sí tarea, me entonces fijé. prácticamente no, agregarle un par de hojas más sería difícil. Pero en fin, sí, yo está bien, más bien estoy de acuerdo con muchas cosas que lo que ustedes me dijeron, que el tema son críticas constructivas para mí, y el tema de los dibujitos esos que giraban y cosas por el estilo, más que nada me fijé en el último comentario que me hizo cuando hice el resumen de la clase en Geometría Plana 1, que era todo muy plano y poco llamativo para gente que era de media. Entonces dije, ya, voy a tomar esa crítica y voy a construir a partir de eso. No, si Intentando eso no hacerlo fue una así. crítica para nada, Byron, sino que me quedé pensando en dónde está el... Yo tampoco tengo la respuesta, digamos, sino que creo que es algo como para darle vueltas, hasta dónde distraigo o al revés,
llama la atención. Ah, hay un monito, lo que hay ahí debe ser interesante. También es otra mirada. Yo creo que es algo para analizar y reflexionar, a ver qué es lo que me resulta a mí, qué es lo que le resulta a las personas que conozco. Eso. Sí, pero súper contento con todos los comentarios. Siento que me van a ayudar Sí, a seguir mejorando. Así que esa muchas es la gracias a idea. todos. Muchas, Natalia, muchas ¿qué ibas a gracias. decir tú? Y una pequeña cosita igual, que yo siento que eso igual faltó un poquito en el cálculo, en la parte del cálculo, era por ejemplo, no sé, cuando se dividía por R más A, ahí se podría, yo al menos lo considero importante, que tenía que decir que era distinto de cero eso para poder hacer ese paso matemático. Entonces ahí como justificar, no sé, lo del postulado de la regla, ya sabemos que es como suma, suma. Entonces son números positivos, entonces ya sabemos que es distinto de cero. Como que ese pequeño detalle igual se... Sí, es un detallito, claro, pero uno en cálculo hace tanto hincapié en que no puede pasar dividiendo por cero y cosas así. Aquí uno puede hacer un comentario, ya que había comentado otros pasos, sí, pero son detalles. ¿Querías decir algo más, Byron? Sí, más que nada responder a eso, porque yo lo pensé también. Ayer con la Javi lo discutíamos, es más bien con lo que tiene que presentar ella ahora, pero le pasaba lo mismo, pero según yo, como un segmento no puede valer cero, real, o sea, prácticamente Claro, difícil que valga cero. no es que Entonces, valga, mida. mida Recuerda, cero, exacto. hay que ser cuidadoso con las No puede palabras. medir Mida, cero, exacto. entonces, y el apotema es una medida, así que al Sí, final, por eso no lo mencioné, pero lo tenía presente realmente. Más bien la Javiera me preguntó lo mismo y le dije lo mismo antes de presentar. Eso. Ah, y lo otro era sobre el tema de ir como diciendo, porque es lo que escuché en Fran y es lo que escuché en Natalia, que era el tema de, no, esto me complicó a mí, esto fue difícil. Siento que yo va de parte de la sinceridad, porque cuando uno enseña, según yo, también tiene que ser sincero y decir, oye, ¿sabes qué? Igual me costó esto, aunque sea tu profesor, igual me costó. Me costó hacerlo y quizá uno pone los pies sobre la tierra, no puede ser tan, no sé, ilusionar tanto quizá, diciendo, no, esto les va a parecer fácil, esto es fácil para todos, por lo cual van a llegar y hacerlo. Según yo, por eso hacían los comentarios. Más bien lo dije, la primera construcción era más complicada que la segunda y quizás los cálculos nos van a enredar un poquito más. No intentando decir, no, todo es difícil, nadie lo va a poder hacer. No, intentando ser sincero, según yo. Eso era todo. Muchas yo gracias. fíjate que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, porque de repente cuando uno no entiende nada algo, sale súper deprimida pensando, hoy yo debo ser la única que no entendió, no sé, eso es algo tan típico en los temas de ciencia, no solo en matemática, en física, qué sé yo. Y resulta que si me van advirtiendo que hay temas que me va a costar un poco más entender, entonces puedo decir, ah, entonces tengo que ponerle un poco más de color, tengo que poner más atención, porque si no me voy a perder. Yo creo que sin exagerar, por supuesto, uno puede ir guiando. Miren, aquí lo que estamos haciendo es algo que tiene una complejidad en este punto. Sin exagerar, va ayudando me tengo que concentrar, por ejemplo. Si no hay más comentarios, vamos a dedicarnos, no Disculpe, sé, profe, por pasarme tanto. Sinceramente, no sé. No sé, lo lamento mucho por esas. Pero bueno, lo está intenté bien. hacer lo más corto posible. Eso, muchas gracias, Está profe. bien, yo no me fijé cuántos habían entregado la tarea, pero es algo que valía la pena hacer. Como ven, hubo un repaso también bien general, tal como les comentaba al principio, de todo lo que llevamos eh, aprendido, aprendido a un nivel bastante más profundo, e incluso quienes llegaron, no sé, al primer curso que metía pensando que, bueno, eran cosas sencillas porque todos ya más o menos lo manejaban, yo me imagino que ahora pueden mirar para atrás y decir, ah, no, como estaba en ese minuto y como estoy ahora, el tipo de cosas que soy capaz de entender, que soy capaz de ir a buscar en YouTube y armar mi propia demostración es un nivel de todas maneras muy avanzado. Ya, voy a compartirles. Denme un segundo aquí. La pantalla completa. Como les comentaba al principio de la clase, estas son nuestras dos clases de resumen y por lo tanto tienen mucho de ir a recoger todo lo que hemos aprendido y ponerlo en un nivel
superior. Estamos subiendo un escalón importante en estas dos clases, la de rectificación, incluida la tarea de Byron, y la de los grandes teoremas de la próxima semana. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes vieron ahora a Byron cómo construyó raíz de 5, raíz de 2, raíz de 3, ya no son ningún problema para nosotros. Las fracciones menos, ¿verdad? Sin embargo, el número pi no se puede construir de esa forma. Disculpen, me voy a cerrar la puerta. Es que tengo a mi nieto de visita y está ahí, ya despertó, pues está metiendo bulla tarde. Bueno, entonces el número pi no lo sabemos construir. Claro, porque no es un número que haya salido de una hipotenusa, de un triángulo rectángulo, algo así. Es un número que salió de un proceso de límite que ni siquiera todavía entiendo muy bien, porque necesito todavía llegar al curso de cálculo donde voy a entender bien ese concepto de límite. Entonces, rectificar una circunferencia significa obtener un segmento cuya medida sea lo más parecida, porque no logro que sea totalmente igual, ¿verdad? Justamente por la no periodicidad de pi, pero que sea, que corresponda al perímetro de esa circunferencia con la mayor precisión posible. Y por lo tanto, si yo pienso en el perímetro de una circunferencia que es 2πr, el 2 lo sé construir perfectamente, el r también, vieron a Byron hacerlo, es el pi el que no sé construir, entonces es pi lo que tengo que lograr aproximar. Si ustedes se van a buscar en internet, hay páginas de aproximaciones de pi, racionales e irracionales, que cortan en alguna parte los números, y aquí lo que vamos a ver son las más conocidas. El método más conocido es el método Arquímedes. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez yo pensaba que pi era igual a 22 séptimos. Creía que ese era el valor que tenía. Me llevó una sorpresa cuando supe que para nada, que uno era racional y el otro era irracional. Pero 22 séptimos, 3 enteros, un séptimo, es un número racional y por lo tanto es exactamente igual al 3,142857 periódico. Acuérdense que pi es 3,141592 y algo más. Así que es una aproximación bastante razonable. O sea, yo en la vida real puedo vivir con un pi que se parezca a 3, pero aquí estamos tratando de ponerle un poquitito más de aproximación. Y entonces podemos construir pi como 22 séptimos. 22 séptimos, eso sí que lo sé construir súper bien como teorema de Tales nomás. Entonces, eso es la primera construcción. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que necesitamos es construir un séptimo de el radio o del diámetro, depende de lo que esté construyendo. Entonces, eso lo hago con el teorema de Tales. Y después lo único que tengo que hacer es copiar el diámetro 3 veces más un séptimo. A ver, si pongo 3 veces el diámetro más un séptimo del diámetro, ¿qué me queda? 22 séptimos del diámetro. 22 séptimos, la que estoy aproximando con pi, me queda aproximadamente 2πr. O sea, esta es una manera bien aproximada de dibujar un segmento que yo pueda decir esto es el perímetro de la circunferencia. ¿Entienden el proceso? Chicas, chicos, ¿están ahí? ¿Qué Sí, pasó? profe. Ah, ya. Yo Sí, no, pensé que sí, se había sí. ido. Estamos- Gracias, Ignacio. Muchas Estamos gracias. procesando, profe. Ya, lo vamos a ver en el monito. Ya. Lo que tengo es mi circunferencia que está ahí en verde. ¿Ya? Y lo que es habitual es que, imagínense que yo en este punto B cortara ahí con una tijerita y abriera esto y lo estirara para allá. Entonces yo quiero ver hasta dónde llegaría cuando lo estiro. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjenme poner la linternita. Tomo este diámetro y lo voy a dividir en 7 partes iguales. En realidad me basta un séptimo de ella. Eso eran las primeras clases de geometría 12, como les digo, son nuestras clases de repaso. Trazo un rayo, ¿cierto? Que vaya hasta donde quiera, y con el compás tomo 7 veces la misma medida, y en el punto séptimo corto ahí mi rayo, y lo uno con el segmento A.
Y yo sé entonces que las paralelas que yo trace me dividen este diámetro AB en 7 partes iguales. A mí la única que necesito es la 1/7, así que por eso tracé una paralela a B7A aquí por B1 y me cortó en C. Yo sé que este segmento BC mide exactamente 1/7 del segmento AD, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Y entonces ahora, como les digo, ¿cómo voy a hacer en mi cabeza esto de estirar esta circunferencia? Tomo el compás AB y copio una vez. Corté en D. ¿Se fijan? Ahí está la circunferencia. Tomo el compás de nuevo y copio la misma distancia hasta E. Así es que BD y DE son congruentes. Y después lo copio de nuevo, F. Entonces, ¿cuánto Profesora, mide DD? ¿Perdón? disculpe, ¿de dónde salía eso? ¿Esa medida? ¿Era Tomé mi AB o no? compás y tomé AB. ¿Te fijas Ah, que ya. aquí está la circunferencia? Entonces, ¿cuánto mide BD? Mide lo mismo que AB, pues, y AB mide el diámetro, D. ¿Cuánto mide DE? D. ¿Cuánto mide EF? D también. Así es que el segmento BF mide 3 veces el diámetro de la circunferencia. Ya eso es algo parecido, pero como quiero hacerla un poquitito más ajustada con este método de Arquímedes, tomo ahora el compás y tomo esta distancia BC y la vengo a copiar aquí. ¿Cuánto mide ahora BG? Mide un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros más 1/7 de diámetro. El segmento BG mide 22 séptimos del diámetro. O sea, aproximadamente es el 2πr, porque 22 séptimos es lo que estoy aproximando como pi. ¿Lo ven? Profesora, disculpe, me perdí un poquito. ¿A qué era igual eso? ¿El 22 séptimo era igual a? 22 séptimos es 3,14. Sí. Entonces, el número pi, que no lo sé construir, lo voy a cambiar por este 22 séptimos. Estoy perdiendo un poquitito, una aproximación. Recuérdate, si el número pi no lo voy a poder construir nunca. Pero estoy construyendo algo aproximado, que es este 22 séptimos. Ya, profe, sí, ahora sí Entonces, lo mire, entiendo. cuando construyo 3 veces el diámetro más 1/7 el diámetro, que es la construcción que vimos ahí, cuando sumamos me queda 22 séptimos del diámetro. El diámetro es 2 veces el radio y 22 séptimos es pi, o sea, me queda 2πr, que es el perímetro de la circunferencia. Ya. Y entonces esa es la construcción, ¿te fijas? Aquí está 1, 2, 3 veces el diámetro más 1/7 veces el diámetro, o sea, BG mide casi lo mismo que el perímetro de esta circunferencia, que es 2πr. Si yo cortara con mi tijerita aquí y abriera esto, justamente lo que obtendría es esto, con un pelito de diferencia que no sabría distinguirlo en GeoGebra. Eso es lo que hicimos. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí me quedó mucho más claro. Ese es el método más conocido porque es una aproximación además racional, por el 22 séptimos, simplemente teorema tal. Otra aproximación que es bien conocida y que se las voy a mostrar también aquí, en razón de la hora no vamos a ir a hacer las construcciones, ¿verdad? Es algo que se conoce como el método de los polígonos, pero en realidad lo único que utiliza es un triángulo equilátero y un cuadrado inscritos en la circunferencia que estoy tratando de nuevo de medirle el perímetro. Si uno va con la calculadora y hace este ejercicio, raíz de 2 más raíz de 3, se encuentra con que raíz de 2 más raíz de 3 es más o menos, porque ahora ya estamos en números irracionales, 3,1462. O sea, de todas maneras, una aproximación de pi de 2 cifras decimales. No es mala, ¿se fijan? Pi es más o menos lo mismo que raíz de 2 más raíz de 3. Esa sí que es sorpresa, uno hasta que no la ve ahí y no la hace con la calculadora no la cree. Pero usar esta aproximación también me sirve para más o menos aproximar el perímetro
en este caso una semicircunferencia, y entonces después la repito para la circunferencia. Y miren la construcción. Ahí mi circunferencia es la de centro O, la circunferencia que está en verde. ¿Ya? Ahí. Y entonces, ¿qué hago? De nuevo en ese punto A, trazo una tangente porque así sé que está perpendicular, me cuesta menos pensar en estirarla. Pero aquí la voy a estirar hacia los dos lados. Miren, desde el punto A, primero voy a construir el cuadrado. El cuadrado es ACBD. ¿Cómo se construye este cuadrado? ¿Se acuerdan? Uno traza estas dos perpendiculares y entonces tiene ahí el lado del cuadrado, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Ahora, si el radio es R, ¿cuánto mide el lado AC? Raíz ¿Podría de 2. repetirlo, profe? Raíz de 2. Sí, tengo, Raíz de este es un triángulo rectángulo y es un triángulo rectángulo isósceles. Así es que si este mide R, este también mide R, por lo tanto la hipotenusa mide raíz de 2R. Por otro lado, también puedo inscribir el triángulo equilátero ahí, ¿cierto? Una posibilidad es que haga aquí el ángulo de 60, aquí al medio, por ejemplo, y lo construya 2 veces. Tengo ahí, y eso se hace simplemente tomando aquí y trazando el compás 2 veces. ¿Se acuerdan? Hemos construido varias veces triángulos equiláteros inscritos. Pero ahora, si me pongo a pensar cuánto mide este lado AE, a ver cómo es la historia. Si este mide R, esto yo creo que lo demostramos, y si no es fácil de demostrar que mide R medios, así que esto mide 3R medios, así que esto tiene que medir, tengo que dividir por raíz de 3, ¿verdad? Raíz de 3R medios, este mide raíz de 3R. Ya, y ahora fíjense lo que hacemos. Tomamos el lado al cuadrado, AC, con el compás, no me hagan caso. Tomamos el lado al cuadrado, AB, y con el compás trazo aquí y corto en G. Y para el otro lado, tomamos el lado del triángulo, AE, con el compás, trazamos y encontramos H. ¿Cuánto mide AG? Mide lo mismo que AD, que es el lado al cuadrado, que dijimos que medía raíz de 2R. ¿Cuánto mide AH? Mide lo mismo que AE, que era el lado del triángulo equilátero, o sea, es raíz de 3R. O sea, mi segmento GH mide exactamente raíz de 2 más raíz de 3R. Es decir, mide lo mismo que esta semicircunferencia. Si yo la copio otra vez, voy a tener la circunferencia completa, así que con una parte de la circunferencia estoy súper bien. Puedo completarla. Ese es el otro método. Bueno, ahí estaba. Si tomo una circunferencia con centro O y radio R, entonces puedo calcular la medida del lado del cuadrado inscrito, puedo calcular la medida del lado del triángulo inscrito, y entonces GH, tal como la construimos, es raíz de 3 más raíz de 2 por R, es decir, más o menos 3,1462 por R, que es más o menos pi por R. Fíjense que aproximamos por este lado las raíces y por este lado estamos aproximando a pi. Así que igual estamos haciendo bastante trampita, pero eso corresponde a la longitud aproximada de la semicircunferencia. Bueno, así como estos dos métodos, hay varios otros, algunos muy, muy famosos y que sirven para repasar un montón de la materia que hemos visto. Y de hecho, eso es lo que va a exponer Javier ahora. Los otros métodos quedaron ahí en la clase y los vamos a dejar porque si no se nos va a alargar mucho. Pero por lo menos que veamos el de Javiera, que es realmente súper interesante. Adelante, Javiera. Ay, ahora sí. Ya. Igual quiero aclarar que, o sea, yo tengo dos pantallas, entonces la presentación la estaré viendo acá, no veré acá. Ah, Es primero. Y al tiro comparto pantalla. Presentar. Ya. ¿Se ve? Ay, no, sí. estoy no, espera, creo que estoy compartiendo la pantalla equivocada.
No ¿Se ve sé. la presentación o no? ¿Se Yo ve veo mi la Sí, pantalla? se ve la presentación. Ah, se ya, ya, ve. ya. Es que a mí no me sale. Ya. Ya, perfecto. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, ayudante y profesora. Bueno, si no me conocen, me llamo Javiera Navalón y hoy les voy a hablar del método de Specht. Sí, sí pronuncia, ¿verdad? De Specht. Espera, tal vez, pero Bueno, aquí no hablamos inglés, perdón. Bueno, primero igual, para que quede claro de qué es y para qué sirve. Este método se usa para la rectificación de una circunferencia y fue desarrollado por el matemático que es británico George Green Specht en 1828. Si no ha quedado claro, la rectificación es para obtener por métodos gráficos un segmento igual a su longitud y esta longitud está dada en función a pi. Y como había mencionado la profe, este método utiliza una buena aproximación de pi, que es 3,1415919. sí, po. Bueno, antes de comenzar con la construcción, vamos a recordar algunos conocimientos previos tanto de geometría plana 1 como de este curso de geometría plana 2. Bueno, el teorema 1 que vamos a recordar va a ser el teorema de Tales, que lo vimos en la clase 3 de este curso, el teorema 3 específicamente en la clase 3, que si dos o tres rectas paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de ellas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Acá están como algunas razones y aquí está mi dibujito. Intenté hacerlo, dejar uno por página para que todo sea más grande y mucho más claro. Luego vamos a recordar el teorema 2, que es el teorema de Pitágoras, que lo vimos en la clase 20 de Geometría Plana 1, que era el teorema 1. Bueno, en un triángulo rectángulo de catetos A y B, y la hipotenusa medida C, se cumple la relación que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Ahí lo puedes dejar también como si despejas que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Luego también vamos a recordar lo que es un paralelogramo. Que un paralelogramo es un cuadrilátero, es decir, que tiene 4 lados, cuyos lados opuestos son paralelos. Este es paralelo con este y este es paralelo con este. Se usa la notación como de este gatito, de ABC. También hay que recordar el corolario 1, donde los lados opuestos de los paralelogramos son congruentes. Esto lo vimos en la clase 12 de Geometría 1, justo para la definición 1 de la clase 12 y el corolario 1 de la clase 12. Ahora vamos a ver un teorema que igual es importante recordar, que es el teorema fundamental de la proporcionalidad. Que toda recta paralela a uno de los lados del triángulo que intersecta los otros dos lados determina los otros dos lados del segmento proporcionales a esos lados. Acá está nuestro triangulito. Acá aclarando que AB es paralelo con DE y esto implica esta proporción. Esto lo vimos el teorema 1 en la clase 3 de este curso, Geometría Plana 2. Y bueno, por último vamos a recordar el postulado 1 del postulado de la adición de segmento, que es un postulado muy importante que lo vimos en el semestre pasado en la clase 2, que también lo conocemos como el postulado 3. Dado que sean 3 puntos que están en la misma recta, de A, X, B, se dice que AX más XB es igual a AB. Y bueno, ahora voy a ir al GeoGebra. Yo lo subí a la página para cuando les suba la presentación se les haga mucho más fácil ir directo acá y no tener que abrir dos archivos. Así que aquí está. Este es el link de aquí. Bueno, primero lo que hice yo fue construir una circunferencia de radio R. Para que quedara claro que da igual radio, acá lo hice con un, ¿cómo se llama esto? Deslizador. Con un deslizador. Luego, bueno, entonces que ahí creé mi circunferencia de diámetro AB y de radio R. Luego, voy a acercarme un poquito más. El paso 2 era, mediante el teorema de Tales, dividir el radio en 5 partes iguales. Después a mí se me ocurrió que lo podría hacer con deslizadores, pero ya era muy tarde porque ya había hecho todo esto. Así que, para que no quede ninguna duda,
acá lo hice más a detalle. Porque uno ve esto, y a mí me pasó que yo lo vi y dije, ¿y cómo era que hacía esto? Cuando yo vi la imagen que había subido la profe. Entonces, aquí está. Creé mi circunferencia cualquiera, con cualquier radio. Lo dejaré acá con 2. Ya. Entonces, mi paso 1 es que voy a trazar una semirrecta. Puedo trazar también una recta, pero me gusta más la semirrecta porque queda más bonito que, que una así. Y acá pueden ver que yo lo puedo mover porque da igual, tiene que pertenecer nomás a mi circunferencia. Aquí vamos a elegir un punto cualquiera. No va a afectar. Elegimos un punto cualquiera y vamos a, si queremos dividir nuestro segmento en 5 partes iguales, acá tendremos que tomar esta medida 5 veces. ¿Cómo tomamos esta medida? Como ya lo sabemos, con el compás. Así que acá agarraremos OE y trazaremos las 5 medidas iguales. Aquí, 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 aquí. Como pueden notar, no va a importar el tamaño. Luego, de nuestro último punto, lo vamos a trazar una recta que pase, o sea, un segmento, perdón, que pase al punto B. Y de aquí, por tales, tenemos que hacer crear aquí paralelas que pasen por estos puntos. Que son tan. En la intersección de estas rectas va a dividir nuestro segmento en 5 partes iguales. Y como pueden ver acá, no importará el tamaño de nuestro segmento, puede estar dentro de la circunferencia, fuera, ser más grande, más chico, o aquí podemos moverlos como se nos complaza y esto no, van a seguir ahí constantes. Bueno, ahora que quedó claro eso, voy a volver a mis pasos. Ya. Bueno, mi paso 3 era tomar, perdón. Mi paso 3 es trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por A. Luego, aquí voy a tomar con el compás la medida de AB con el centro en A. Me quedará esta circunferencia azulita. Esta. Y esta intersección entre mi recta tangente con la circunferencia, este punto de intersección lo llamaremos C. Ahora, en C ubicaremos primero un quinto del radio, que sería un circulito de acá. Entonces lo tomamos con el compás y ponemos el centro en C. Y la intersección de este con nuestra recta nos va a dar el punto D. Ahora tomaremos dos veces el radio dividido en 5. Así que 1, 2. Y esta con el compás ponemos el centro en D y nos dará este. Aquí nuestro punto será el F. Voy a sacar algunas cosas para que no se mareen porque voy a seguir agregando cositas. Ahora, en el paso 5, es que voy a tomar la medida de OD y voy a dejar acá el centro en A. Y la intersección de esta circunferencia con esta nos dará el punto E. Que mi tema era que a veces cuando no podía poner las dos casillas, como que si lo ponía después de nuevo me lo borraba, así que para que no nos confundan, aquí lo anotaré a manito. El punto, perdón, no estoy acostumbrada a escribir con el mouse. No, ese punto es nuestro punto E. Como nosotros habíamos tomado el radio OD, si nos damos cuenta, acá esto igual es un radio, porque va desde un punto hasta el centro, que es nuestro A. Así que AE va a ser congruente con OD. O si el segmento AE es congruente con el segmento OD, o si lo vemos en medida, este es igual a este. A este. Este con este. Ya. Ahora, para nuestro paso 6, vamos a trazar una recta paralela a OF que pase por el punto E.
Y la intersección de acá nos va a dar nuestro punto G, que acá me pasó lo mismo, que si lo tomaba en una casilla, después me lo borraba en mi otra casilla, así que acá igual lo voy a dibujar para que todo quede clarito, que aquí debería estar nuestro punto G. Ahí, ya. Bueno, pero ahí lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Ahora, en nuestro paso 7 de la construcción, nos pedían que, o sea, nos decían que AG es aproximada, AG va a ser una aproximación del perímetro de la circunferencia. Esto quiere decir que va a ser aproximadamente 2 πr. Pero eso se lo diré como al final. Una vez que terminemos todo, vamos a ver que sí, es correcto, va a ser aproximadamente el perímetro. Lo que hice acá fue que ya, acá teníamos nuestra circunferencia inicial, que era OB era radio, AB era radio, así que este era 2 veces el radio. Como después tomamos este diámetro y trazamos esta circunferencia, AC va a medir 2 veces el radio. Luego, acá como habíamos trazado este ladito, esta circunferencia de radios R quintos, CD va a medir R quintos. Análogamente, si sacamos la medida, DF va a medir 2 R quintos. Mi paso como 7.1 fue ya, aquí si me fijo en el triángulo AOD, tengo la medida de este lado y la medida de este lado. Como tengo la medida de este lado, pues con el postulado de la edición de segmentos, CD va a ser AC más CD. Así que si yo lo sumo, esto me va a dar 11 R quintos. Entonces tengo 11 R quintos, acá R por Pitágoras, me va a dar este. Como es un cálculo básico, yo no puse el paso a paso, porque es 11 R quintos al cuadrado más R cuadrado es igual a OD cuadrado. Y, perdón, sí. Y una vez que lo realicemos Pitágoras, vamos a hallar este resultado. Ahora, en mi paso 8, igual hice como una pequeña trampita. En mi punto F, tracé una perpendicular a AD. ¿Esto para qué? Para que nos fijemos en este cuadrilátero. Ese que está en moradito, que yo la verdad no soy tan buena escribiendo acá. Si nos fijamos, por construcción sabemos que OF era paralelo con este puntito. Acá un punto cualquiera que llamaremos H. Este es paralelo con este y este es paralelo con este. Y por eso significa que este es un paralelogramo. Y por el corolario que habíamos dicho, este ángulo, o sea, este lado va a ser congruente con este lado y este lado va a ser congruente con este lado. Ya. Aquí habíamos sacado, también podemos sacar el OF. ¿Cómo sacamos el OF? También con Pitágoras, porque acá tenemos que este radio y AF va a ser AC más CD más DF también por el postulado de suma de segmentos. Así que si yo sumo todo esto, me va a dar que AF va a ser 13 R quintos. Aquí. 13 R quintos. Ahí está. Entonces, tengo este lado, tengo este ya por construcción sabemos que era R. Si yo sé que AE es igual a OF, entonces, si yo quiero saber este ladito, va a ser AE menos el radio. Así que como AE mide R raíz de 146 quintos menos el radio, este pedacito. Así que como acá teníamos nuestro paralelogramo, este es igual a este.
Ahora, si nos fijamos, me piden también saber demostrar que AG es aproximadamente el perímetro. Y uno dice, ¿y qué hago ahora si acá tengo este valor, pero yo no sé cuánto mide FG? Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto mide AG? Bueno, esto se puede hacer de varias formas, con semejanza, con el teorema fundamental de la proporcionalidad, y yo lo hice con el teorema fundamental de la proporcionalidad. Aquí voy a borrar. Voy a borrar algunas cositas porque si igual seguimos viendo como un poco saturado tal vez la imagen, para que quede más clarito. Ya, aquí. Entonces, por el teorema fundamental de la proporcionalidad, puedo decir que GF es a FC como GA es a AE. Así que aquí empezamos. Como les había dicho, X es a R raíz de 146. Para hacerlo más simple, lo dejé adentro de la fracción. Para dejarlo dentro de la fracción, como ya saben, tengo que multiplicarlo por 5 partido en 5, que es multiplicarlo por 1. Así que acá me queda, esto es lo mismo, es equivalente a este. Entonces tengo que X es a R raíz de 146 menos 5R quintos es igual a todo este, X más 13R quintos, como ya lo habíamos calculado antes, dividido en todo este. Como acá tengo R raíz de 146 quintos menos R, este pasito lo tengo que sumar con este. Se me van a ir la R y solo me quedará R raíz de 146 quintos. Ya. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a dejar este X en la fracción y me quedaría 5X más 13R dividido en 5 dividido en R raíz de 146 dividido en 5. Bueno, acá se nos van los 5, por eso nos queda esto. Más fácil acá. Ya. Ahora, bueno, como ya habíamos mencionado, como son radios, estos no pueden ser negativos ni ceros, así que no hay ningún problema con que los pasemos multiplicando al otro lado o que multipliquemos por los denominadores. Así que aquí pase este para este lado y este para este lado. Entonces tengo multiplicar 5x por r raíz de 146 es igual a 5x más 13r, todo este por r raíz de 146 menos 5. 5x por este me va a quedar 5xr raíz de 146. Este término por este me va a quedar 5xr raíz de 146. Este término por este me va a quedar 5x por menos 5r me va a quedar menos 25xr. Este por este me queda 13r cuadrado raíz de 146. Y este por este me va a quedar menos 65r cuadrado. Como este es igual a este y están en distintos lados, lo puedo pasar restando, simplemente se me cancelan. Como yo quiero saber el valor de x para saber cuánto vale todo esto, voy a despejar el x, así que el menos 25xr lo pasaré al otro lado. Quedándome 25xr es igual a 13r cuadrado raíz de 146 menos 65r cuadrado. Pasaré dividiendo el 25r para despejar x. Y me queda que x es igual a 13r cuadrado raíz de 146 menos 65r cuadrado partido en 25r. Mis r cuadrados se van a ir con mi r. Me va a quedar r, así que me va a quedar que x va a ser igual a 13x raíz de 146 menos 65r, todo esto partido en 25. Ya. Ahora que tengo mi x, puedo calcular el valor de AG, sumando AF más FG. Entonces, acá tengo 13R partido en 5 más
13R raíz de 146 menos 65R, todo esto dividido en 25. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar este también por 5 arriba y abajo para dejar todo con el mismo denominador. Y me va a quedar que AG es igual a 65R partido en 25 más 13R raíz de 146 partido en 25. Esto lo separé para que sea más claro, que se me van a cancelar. Este me va a quedar 65, menos 65R raíz de 25. Este con este me cancela. Por lo tanto, acá me quedará que AG es raíz de 146 por 13R, todo esto día en 25. Si se las hace, como ya habíamos dicho anteriormente, este método nos dice que pi es aproximadamente 13 raíz de 50 por 146. Si se dan cuenta, esto es muy parecido, solo que acá está multiplicado por 25. Que esto es lo mismo que si yo lo multiplico este por 2. Si yo digo que 2pi, acá entonces me quedaría que esto es igual a 13 partido en 25 raíz de 146. Entonces, si yo tengo que AG es aproximadamente 2pi, si reemplazo este con este, 2pi por R, que eso era lo que igual queríamos ver, que AG es aproximadamente el perímetro de la circunferencia. Y eso sería la construcción. No sé si quedó alguna duda, si quieren que repita algo o algún comentario. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quería decir algo. Sí, adelante. Bueno, el último paso me encantó porque fue como que no lo veía y de la nada apareció, me encantó. Respecto a la presentación en general, me encantó como la interacción de la Javi a través de la cámara, como que uno está mirando y como tiene la pantalla al frente y después mira para el lado, como que uno siente que lo está mirando a uno y era como, sí estoy atento, sí estoy atento. Y me gustó mucho esa interacción. Y bueno, así como usted tenía la cámara encendida, profe, se veía eso como que se contestaban y todo, que es como lo más cercano a la sala de clases que eso me gustó. Lo otro que me gustó fue cuando vio en detalle el paso 2, que la verdad es que yo no lo recordaba, y fue como, piensa, y después ya lo dijo, y claro, pues, era eso. Después me acordé cuando vimos la clase y todo, así que eso igual me ayudó mucho. Pero eso sí, hubo un paso en donde hablaba del segmento OD y yo no lo veía, o sea, no estaba dibujado, entonces tenía la duda si es que era porque no estaba segura de si es que era el segmento OD, porque a veces se puede confundir. Exacto, no, de hecho no está la rayita Sí. esa. Ahí. Yo no sabía si estaba escuchando bien o no, pero después entendí que sí era ese. Solo fue un minuto de pánico y el resto todo bien. Me gustó el ritmo de la Javi y todo. Y de hecho hubo un rato en donde se me estaba yendo el internet y por primera vez sentí como esa desesperación de no poder seguir escuchando. Así que sí, en lo personal me tenía fascinada con la presentación, me gustó mucho, creo que no tengo ningún comentario ni nada, el ritmo lo encontré bueno, me gustó todo. Así que sí, eso era. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo también quisiera felicitar igual a la Javi porque lo encontré como súper bueno. Igual también lo mismo de usar los dos GeoGebra, como que hacía que se entendiera todo muy bien y como que igual quizás se hubiese como contaminado si hubiese utilizado mucho el primer RAW, como para explicar la cosita que explicó en el segundo. Si bien salió así como de improviso la segunda, pero quizás hubiese quedado como, ya, ¿por qué tanta circunferencia y ahora ya ninguna? O algo así. No, súper bien. Y más encima que me sorprendió mucho cómo sentía que estaba como tan calmada, como que transmitía eso de, ya si esto es fácil, con su actitud. Así como, no sé, pero era Ay, qué como bueno súper que relajada, entendieron. como súper relajada, así, no, súper, súper bien.
Y sigue explicando todo bien, además el uso de los colores y sí, súper, súper bien. Además que, por ejemplo, el hecho del segundo, en el segundo cosito cuando iba como, decía así como, pero mira, así como ya, así puede ser una circunferencia de cualquier tamaño, aquí podemos verlo de cualquier radio, cosas así. Así que, de verdad, súper bien. Felicidades. Gracias. Y yo también quiero dar un comentario, ¿Ya? ¿puedo? Sí. Adelante. Más que nada, pucha, felicitar de nuevo a la Javi porque ayer yo había visto la presentación ya, pero más que nada porque a la Javi le cuesta un poquito llevar el ritmo porque a veces se acelera un poco y así que yo que la conozco siento que ha avanzado mucho desde cuando la conocí hasta ahora, así que felicitaciones a ti como persona y como amiga, así que sigue adelante nomás y te quedó súper bien, más bien ayer te dije todos los comentarios, así que eso. Súper. Mira, sí, si es que eres acelerada, no se te notó, Javiera. Llevaste buen ritmo, más Ay, o qué menos bueno. rápido, pero bueno, en la última parte hiciste unos pasos de más que contaminaron un poco esos cálculos, pudieron haber sido mucho más bonitos. De hecho, no necesitabas hacer ese paralelogramo, podías usar el triángulo Ah, grande para hacer la semejanza y te quedaba mucho mejor. Lo único que sí. yo tal vez criticaría, o tal vez porque en mi pantalla se ve muy pequeñito, entonces me pasaba eso, Ah, que el D apenas se ve, eso es medio complicado aquí en estas cosas, cómo manejarlo, la verdad, claro. Me gustó mucho tu manejo del GeoGebra también, se nota que, o sea, eso es lo que quiero que, a lo que lleguen. Ven que con el GeoGebra podemos buscar miles de ejemplos y en todo resulta, ella se dio vuelta con la circunferencia mostrando, ven, igual tenemos los mismos 5 puntos. Eso es lo que hay que, para lo que hay que aprovechar el GeoGebra. Así es que felicitaciones, tienes el mismo rol mío, hay escrito OD igual a OE y es AE. OD es igual a AE. O sea, ay, así lo ay, sí, usaste, así lo sí, usaste. sí. Sí, No, sí, sí, sí lo dije todo el rato, pero lo dije mal. sí. Sí, es que como igual me guié haciendo esto, como que no caché cuando lo escribí. Sí, Que igual era tanto acoso acá. errores que se pasan. No, y en el resto, como pueden haber visto, ojalá que lo hayan logrado apreciar en todo su esplendor, es un método, o sea, no es tanta la gracia de que aproxime el pi, sino que todas las herramientas que se usan, si usó semejanza, usó teorema de Pitágoras, cuestiones que nosotros las vemos como tan simples, pero las estamos usando ahora en un problema mucho más complejo, y finalmente aproximar con un raíz de 146 que uno dice, pero ¿cómo se le puede haber ocurrido? ¿Cuánto tiempo libre habrá tenido el caballero? Porque para Yo creo que lograr, mucho. ¿cierto? Claro, sí, pues él no hacía comida, no atendía No, niños no seguramente ni nada, dormía. ¿no es cierto? Nada. Bien, si dejas de compartir, Javiera, Sí. ha sido una clase que se ha alargado un poco y lamentablemente no pudimos ver otros métodos que son igual de lindos. Ojalá que un día que estén aburridos o aburridas se entretengan ahí sacando los otros métodos que también tienen cosas súper interesantes. Por ahora nos vamos porque ya estamos incluso pasados en la hora habitual eh, y nos vemos el otro jueves. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, profe, que Chao, esté bien. Gracias, Chao. caballero.